Otra vez, ya estamos pasando el mayor tiempo de un año vivido. Y es válido preguntarnos cómo nos encontramos. Cansados, tal vez algo preocupados, esperanzados, en fin. ¿Cómo lo encuentra la Navidad? Según nuestra serie de encuentro navideño, y aprovechando de hacer un juego de palabras con esto de encontrarnos y de encuentro navideño, durante este tiempo, esta última semana, hemos estado viendo cómo Dios sale a nuestro camino y nos señala el propósito de su venida. Y hoy, en este encuentro, nos dará la respuesta a ser encontrada. La respuesta a ser encontrada en tiempo de Navidad. Por eso que el título de la predicación de hoy es La Navidad Revelada. ¿Qué nos va a revelar el Señor cuando nos dé esta respuesta ahora en tiempos de Navidad? Acompáñeme brevemente un momento de oración con el sentido de la predicación de hoy. Padre nuestro, estamos agradecidos porque hemos visto que en este año has salido a nuestro encuentro de diferentes maneras. Ahora lo haces mediante la Navidad y el sentido que tiene esta para nosotros. Ayúdanos a ser receptivos de lo que nos quieres decir cuando nos vuelves a salir hoy a nuestro encuentro. Te rogamos que nos guíes a la hora de escuchar la respuesta que hemos de encontrar. El nombre de María, la madre de Jesús, en el mundo evangélico, causa algo de extrañeza. Pareciera que existe cierta incomodidad en hablar de ella. Y más raro aún es que se destaquen ciertas acciones positivas que ella tiene, cosas positivas que ella realizó. Creo que la idea de distanciarnos de un gran grupo de creyentes que la adora y le reza es algo que en más de una ocasión nos hace alejarnos también de María. Porque aunque haya quienes en teoría pretendan decirnos que no existe diferencia entre adoración y veneración, ya que hasta debido a que se le hacen peticiones y mandas, destacándole poderes o facultades sanativas, hasta el día de hoy vemos que ese hilo tan delgado en realidad se rompe y ya no es veneración ni nada por el estilo, sino que es derechamente adoración. Aunque los que lo hacen dicen que veneran a María, no que la adoran, pero como les digo, en la práctica es un hilo tan delgado en la teoría que en la práctica eso se rompe, no está. Entonces eso nos ha de causar seguramente alguna incomodidad. Pero veamos qué hacen los apóstoles. Los apóstoles seguían a Jesús y solo a Jesús. Y él, luego de resucitar, cuando ya era la hora de volver al Padre, dice que enviará a otra persona para que dé testimonio de él. Pero esa persona no era María, sino que el Espíritu Santo. Sin embargo, siendo honestos, ella tuvo una participación importante en la historia de la salvación. A continuación veremos a una mujer que, reconociendo que no tiene nada especial, que no posee nada distinto a cualquier otra mujer que la rodeara, está dispuesta a ser parte de la voluntad del Señor en una misión que debe cumplir. Está dispuesta a ser parte de la voluntad del Señor en una misión que debe cumplir. Recibir al Hijo de Dios en su vientre, aceptando la gracia del Señor. Es decir, está de acuerdo en que Dios, mediante ella, haga llegar al Salvador. Idea que se origina en Dios, en la que ella recibe una participación como si fuera un regalo. Dicho de otro modo, cuando Dios le hizo saber su voluntad, la respuesta de María fue la obediencia. María nos hará recordar que la justicia del Señor nunca se ha alejado de su pueblo. Ella muestra que reconoce su historia y en ella ve la intervención del Señor al lado de sus antepasados. Confía en el cuidado eterno del Señor sobre la descendencia de Abraham a la que ella pertenece.
El hijo que ella esperará está relacionado con la historia que ella conoce. Es el mismo Dios de sus ancestros que ahora se ha revelado a ella. Y todo esto no puede ser entonces producto de otra persona que de su Dios, su Señor, a quien le debe obediencia, pero que a su vez es quien también a ella le da confianza y desea glorificarle. Finalmente, veremos cómo la historia de su pueblo, del pueblo de Dios, traspasando el tiempo del nacimiento de este niño, continúa hasta luego de su partida, hasta luego de la partida de Jesús, de cuya historia nos toca participar hoy en día nosotros, como pueblo suyo al que pertenecemos. El nacimiento de Jesús nos mostrará que a pesar que la salvación es del Señor, en donde no tenemos nada de méritos para obtenerla, los creyentes no somos pasivos, puesto que tenemos algo que decir y hacer, no para salvarnos, pero sí como a consecuencia de un pueblo que ya ha sido salvado. María es una joven adolescente que ya tiene marido, imagínense. José, un carpintero, con quien vive en Nazaret, que es un lugar de estrato social bajo. Y una vez que se le apareció el ángel Gabriel a María, este se encargó de darle tranquilidad. Le dice que se le ha aparecido porque trae un mensaje de su Señor. Recién se le ha enterado, de acuerdo al texto bíblico, que será madre. No entiende mucho cómo, puesto que no será de la forma convencional y que tampoco su marido tendrá algo que ver. El ángel le dejó claro que ella fue mirada con gracia. Es decir, Dios no ve a una mujer perfecta o santa que necesite Dios porque es autosuficiente o porque tiene merecimientos ella que hayan convencido a Dios de algo. Simplemente es debido a que quiso hacerla partícipe de su plan divino con una responsabilidad muy importante. Aunque sin duda es una mujer que será guiada y cuidada por Dios. No obstante, la gracia de Dios no es un merecimiento porque alguien tenga condiciones para recibir un beneficio o una responsabilidad del Señor, sino que es producto de la voluntad libre y soberana. Fue una acción que Dios decidió hacerla como Él quiso. Fue Dios quien sale a su encuentro. María ya sabe que el hijo que tendrá es especial entonces, y será llamado Hijo de Dios. Y mientras oye de parte del ángel que para el Señor no hay nada imposible, ella se pone a disposición reconociendo su condición que es solo de sierva. No es corredentora ni intercesora. Solo se ha dispuesto a obedecer a su Señor luego de conversar con el ángel que él mismo le envió. Luego María decide ir donde Elizabeth, quien será la madre de Juan el Bautista, y dice el texto que cuando María la saluda, el hijo que tenía en su vientre saltó de alegría y que ella fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth. Por lo que sus palabras provenían del Señor entonces, cuando le dice que será bendita entre las mujeres. Por todo ello, María ve que estas coincidencias provienen de una intencionalidad del Señor en realidad, lo que hacen alabarlo con el pasaje que acabamos de leer. La palabra Navidad significa nacimiento. Y hoy, en estas fechas, celebramos el nacimiento de un niño muy especial, que es quien nos convoca. De este modo, es que llegamos al primer punto de la Navidad revelada, la que nos muestra la sujeción a la voluntad divina. De los versículos del 46 al 49. María, en respuesta al comentario que le hizo Elizabeth, respecto al niño que llevaba en su vientre, le habla expresando su alegría y lo maravillada que estaba, que le hacía glorificar al Señor. Versículo 46. Lo alaba con todo su ser. Su alma engrandece o exalta al Señor. Ella expresa un gran regocijo. En este versículo podemos ver la sujeción de esta mujer, que da cuenta que reconoce la grandeza de su Señor
De a poco, ella comienza a pensar con los pies bien puestos en la tierra y va dejando de lado cualquier mera idea fantasiosa, sobrenatural, como que si lo que le estuviera pasando en realidad fuera un sueño. Tener un hijo requería más que su disposición a tenerlo. Era necesario tener una relación sexual, que en ella no había ocurrido. Sin embargo, es capaz de darse cuenta que realmente es Dios actuando a su alrededor y que cuando Él lo hace, no existen límites. Es el mismo Dios del cual ella había escuchado hablar desde su niñez más temprana. Porque recordemos que María todavía es una adolescente. Su cuerpo está en pleno proceso de desarrollo físico y mental. Tiene un esposo, lo que le agrega nuevas responsabilidades a su vida. Tenía mucho de qué preocuparse y es cuando viene el Señor a su encuentro, cambiándole sus planes. Sin embargo, de igual modo, su espíritu podía regocijarse en Dios, porque sabe que ahí está su salvación. Lo que nos hace recordar al salmista en el capítulo 62, versículo 7, cuando dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Cuando nos damos cuenta que es Dios, que el Dios de nuestra salvación ha salido a nuestro encuentro, vemos que lo que respondió María es una respuesta entonces natural. Encontrarnos con el Señor nos hace ver su majestuosidad, su grandeza. Él es el Dios de nuestra salvación. Por tanto, nuestro espíritu se ha de regocijar también. Mientras que por un lado María ve al Dios de su salvación, por el otro hace un contraste y no tiene problemas en reconocer su limitada condición humana. No se ve a sí misma con ningún tipo de superioridad o de poderes sobrenaturales. Es más, tiene muy claro que no es superior a nadie, porque está convencida que solamente es una sierva del Señor. Dios es el único que puede salvarla, porque ella no podría hacer absolutamente nada en favor propio y mucho menos en favor de otros. Aunque no podemos desconocer que en ella está ocurriendo algo muy especial. La intervención particular del Señor en ella la convence que será identificada como una mujer dichosa, a tal punto que con justa razón ella cree que todas las generaciones la van a reconocer como una mujer bendecida. Lo que no significa que otras mujeres no van a ser bendecidas o que no serán bendecidas. Lo que ocurre en este preciso momento del relato bíblico es que ella se da cuenta que la bendición que está recibiendo es una bendición exclusiva. No habrá otra bendición igual. Nuestro Dios se humanó entrando en nuestra historia como si fuera otra creación más, pero lo hace una sola vez. Es el aviso de que por este camino será como llegará el Mesías que estaban esperando, el heredero del trono de David, el verdadero rey que reinará para siempre y que ahora puede ser identificado incluso hasta con un nombre propio: Jesús, según Lucas 1:31. María ya tiene entonces la película clara. Ahora es el tiempo de la llegada del ungido tan esperado. Es el inicio de lo que estaban esperando desde el tiempo de sus antepasados. Todo esto la hace exclamar certeramente: Dios ha mirado la bajeza de su sierva, hablando de sí mismo. Ella sabe que no tiene nada que ofrecerle al Señor, a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué podría ofrecerle al Señor que Él no pueda conseguir por sí mismo? Absolutamente nada. Fue Dios. Él es el poderoso que sale al encuentro de esta mujer para hacer grandes cosas con ella. Así ella misma lo confirma en el versículo 49, la primera parte. Para María, ya era lo máximo ser la madre del heredero del trono de David. Pero las grandes cosas que hizo Dios no la benefician solo a ella, porque es el rey de todo su pueblo escogido. María sigue alabando al Señor al reconocer que su nombre es santo. Y su santidad no tiene ninguna relación con María. Ella no le agrega nada al Señor
ni siquiera por ser la madre que Dios escogió para que naciera Jesús. Dios es santo porque es parte de su esencia. La madre de Jesús, dejando entonces de lado sus limitaciones, acepta continuar con el plan divino, porque no se oculta bajo su bajeza que reconoce, sino que lo alaba y se refuerza su propia fe haciendo un recuerdo histórico de cómo el Señor ha intervenido en la historia de la humanidad. De este modo, llegamos al punto 2 de la Navidad revelada, la que nos muestra la justicia de la voluntad divina, de los versículos 50 al 53. El reconocimiento al Señor no para aquí. Seguramente comienza a recordar todo lo que ha aprendido en su niñez. Por esa razón que comenta que la misericordia del Señor es eterna, que traspasa las generaciones, versículo 50. Muy probablemente entonces ya lo he escuchado innumerables veces. Estos relatos con anterioridad los he escuchado en su pueblo. Pero esto lo voy a profundizar un poco más en el punto siguiente, punto 3. Por ahora me quedo solamente con que ella entendió muy bien al ángel cuando le dice que su hijo, a quien llamará Jesús, será quien reciba el trono de David. Para esto lo apoyamos también en Lucas 1:32, cuando el ángel le dice que su hijo recibirá el trono de David. Entonces ella puede regocijarse porque Dios la ha escogido para ser parte de la historia más maravillosa que pudo haber escuchado y la que nosotros también podemos escuchar. Dios envía a su hijo para que reine sobre su pueblo y lo hace mediante ella. Pero eso sí, nos dice que las misericordias del Señor son solo para los que le temen. Es decir, para quienes tienen una relación reverente con Dios en respuesta a su amor divino, que se origina en Dios, quien establece esta relación humano-divina, y evidentemente que ella se sabe parte de este pueblo que le teme. De forma poética, nos dice María que según el escrito de Lucas, que el Señor ha hecho proezas con su brazo, lo que significa que Dios ha intervenido en nuestra historia con anterioridad. A los soberbios los esparció, versículo 51. Los sacó de delante suyo porque no hay nadie más poderoso que él. Fue en busca de los poderosos y los sacó de sus tronos, porque no hay más trono que el trono del Hijo de David. Y aquello le pertenece a Jesús, quien estaba por nacer. Fue este niño llamado Jesús que nace en un humilde pesebre de una mujer que no tiene nada que ofrecerle al Señor para que se fije en ella, que al crecer este niño y terminar la primera parte de la redención de su pueblo en una cruz, fue exaltado hasta lo sumo, según Filipenses 2:9, y se sentó a la diestra de Dios, según lo comenta también Marcos 16:19. Entonces, para entender las razones de por qué María destaca que Dios levantó a los humildes, debemos mirar a Pablo cuando nos dice en su carta a los Corintios que su poder se perfecciona en lo débil, según de Corintios 12:9. Por lo mismo entonces es que este niño no vino a nacer en cuna de oro, sino que vino en lo débil, en medio de una situación que no auguraba un buen pasar ni un futuro prometedor. Luego que es confirmado tiempo después, porque mientras había quienes miraban en menos Nazaret, diciendo que nada bueno podría venir de ahí, el Señor a contracorriente desde ese mismo lugar saca a este niño ya hecho un hombre, para que luego de vencer la muerte, tenga todo el poder bajo sus pies, puesto que su reino no tendrá fin, nos dice Lucas 1:33. Recalcando la misma idea, dice que a los hambrientos llenó de bienes y a quienes tenían de sobra, los vació. Porque el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Es Dios quien tiene el poder para invertir la situación, en donde las riquezas no valen nada en sí mismo y han de mirarse como un mero bien pasajero. Porque no hay dinero que pueda pagar la eternidad que nos promete el Señor. En cambio, lo humilde
siendo temeroso de Dios, tiene la vida eterna recibida como un regalo. María es humilde, expresa que Dios ha mirado su bajeza, sus limitaciones, y a pesar de ello, la toma en cuenta. Por lo tanto, el poder de Dios también sobre la debilidad de ella se ha perfeccionado, porque al reconocerse ella con limitaciones, solo le resta aferrarse al poder del Señor para que Él actúe. O sea, es Dios actuando mediante las limitaciones humanas para llevar adelante sus propósitos. Vez tras vez, Dios guiando a su pueblo débil, lo hace mediante su justicia, que se expresa en la historia de su pueblo. Pero esta justicia no significa necesariamente que haga un escarmiento con los opresores, con el furor de su rabia por abusar del débil. Aunque bien merecido se lo tienen cuando eso ocurre. Sin embargo, la justicia de Dios tiene principalmente características salvíficas. Cuando Dios hace justicia, salva según la fidelidad a su pacto. Mismo objetivo de quien en estas fechas estamos conmemorando su nacimiento. Jesús. Es decir, este niño llamado Jesús, quien ejecuta la justicia de Dios salvando a su pueblo, ofreciéndose a sí mismo y regalándonos la salvación para que nosotros alcancemos la vida eterna junto a Él, vino a nacer en un humilde pesebre. ¿Usted quiere justicia? Entonces ore y anhele con más ganas la segunda venida de Cristo. Porque ahí se consumará la salvación. Es decir, se consumará la justicia del Señor. Porque en esa vida salvada todo será justo. De este modo ya vamos llegando al punto 3 de la Navidad revelada, la que nos dice o nos habla acerca de la continuidad de la voluntad divina, de los versículos 54 al 55. Para María, su Señor, el Dios a quien le reconoce que tiene un nombre santo, al principio en el versículo 49, es a quien relaciona con el Dios que tuvo misericordia de Israel. Tiene muy presente que su relación con el Señor no se separa de la historia que tiene el pueblo de Israel que la precede. En su relación con el mismo Dios, ella sabe que es una sola gran historia. De cómo el Señor los sacó de Egipto y del pacto que hizo con Abraham. También tiene muy presente de cómo el Señor bendijo a David. Ella se da cuenta que todo esto obedece a una sola gran historia. El Salmo 111, 4, tiene escrito que Dios ha hecho memorables sus maravillas. Es decir, todo lo que Él hace es digno de ser recordado. Por ello que María lo tiene muy presente. En el punto 2 nos decía de sus misericordias, que son de generación en generación. Versículo 50. Porque así lo experimentaron sus antepasados. No saben de un Dios sin misericordias, de las diferentes acciones que Dios tomó para sacar a su pueblo adelante. Luego de largos periodos de porfía que llevaban bajo esclavitud, bajo los pueblos de esclavitud que sometían a ellos, que la rodeaban, pero ahora, con su embarazo, a pesar que está bajo Roma, otro pueblo opresor, las misericordias del Señor dejan de ser un movimiento en masa de un grupo de personas que son perdonadas una y otra vez por un Dios misericordioso que los saca de un lugar y que los lleva a otro. Con María se inicia la materialización de la misericordia. Comienza a tomar cuerpo. La misericordia ahora puede resumirse en una sola persona, bajo un solo nombre: Jesús. Hechos 4:12 nos dice que no existe otro nombre en quien podamos confiar como nuestra salvación, cuya salvación no se limita a la descendencia étnica de Israel, sino que mediante Abraham alcanza la misericordia eterna a todas las naciones.
su pueblo esparcido en todas las naciones. Con Dios saliendo al encuentro de María, una vez más su misericordia se pone de manifiesto. Pero a diferencia de las veces anteriores, es solo con Jesús que todo cobra sentido. Porque Él vino para reconciliarnos con el Señor, según 2 Corintios 5:19. Y confiados estamos en que sus promesas no se las lleva el viento. Lo que ocurre en la Navidad, es decir, con el nacimiento de Jesús, aunque es lo que le da sentido a los hechos históricos vividos por el pueblo de Dios, es una historia que no termina ahí. Porque es el mismo Jesús que nos dice que la historia continúa, ya no para seguir esperando otro nacimiento. Aquello es un hecho irrepetible, porque es innecesario. Debido a que ese niño cuando creció cumplió los propósitos de su venida, pagar con su vida la reconciliación entre Dios y la humanidad. No tomándonos entonces en cuenta los pecados, según nos dice 2 Corintios 2:19. Jesús no vino a probar suerte, como que si fuera a ejecutarse alguna alternativa entre muchas posibles. Su nacimiento está relacionado con un propósito que Él cumplió: morir en la cruz para perdón de nuestros pecados, si es que tenemos fe en que lo que realizó fue para nosotros. Ahí nos beneficiamos de su muerte y de su salvación. Así como la historia continúa desde los antepasados de los israelitas hasta el nacimiento de Jesús, la misma historia tiene su continuidad, pero ahora con la participación de su pueblo, con el objetivo de predicar, de extender las noticias de salvación, de que la tumba no es nuestro destino final, de que existe esperanza en que viviremos por siempre, donde reinará la paz y la justicia de Dios. La conmemoración de este nacimiento nos hace regocijarnos a nosotros también, porque existe una continuidad de la misma historia, pero con esperanza. ¿Y cómo encajamos nosotros en esta continuidad? Participando del trabajo que le encomendó a los discípulos y que se mantiene vigente, que es la extensión de su reino mediante la predicación de su palabra, para atraer a más personas a que se incorporen al pueblo escogido. Y dicho encargo no se ha de detener hasta la segunda venida. Mientras esta segunda venida no ocurra, continuará la esperanza que nos trajo este niño, que es el perdón de los pecados que nos distancia del Señor. El regocijo que debemos tener ha de ser entonces el mismo que tuvo María. El nacimiento que celebramos es que ese niño, el nacimiento es que en ese niño el reino de Dios se nos ha acercado. Algo imposible de obtener para María y para nosotros por méritos propios. Tomemos esta bendición como un regalo que es y arrepintámonos de nuestros pecados y creamos en el Evangelio, en la buena noticia de salvación, según nos dice Marcos 1:15. Bendición que se nos presenta por primera vez en un humilde pesebre. María se ha sometido al Señor porque sabe quién es Él. Conoce de la historia de sus antepasados y confía que el mismo Dios ahora extiende la historia con ella. Esa es la razón de que en este pasaje veamos alabanza a Dios. Es una alabanza especial. Ya sabe que su participación será destacada. Ella merece nuestro aprecio y reconocimiento por su fidelidad hacia su Señor, que es también nuestro Señor. Del mismo modo como podemos reconocer a Moisés o a Abraham, entre otros, a quienes no adoramos, pero que sí sabemos que fueron personas que Dios destacó para su obra, no porque fueran especiales, sino porque Dios así lo decidió. Moisés, Abraham y María, entre muchos otros personajes destacados en la Biblia, han de ser también nuestros hermanos. En esta continuidad, ella sabe que no es protagonista, es alguien con una participación importante,
Pero el nacimiento de Jesús, lejos está de querer premiar a María. Su objetivo es otro. Ella es solo el medio por el cual la historia continúa. En el mismo sentido, la Navidad no es para celebrar al Hijo de María, sino para celebrar el nacimiento del heredero del reino de David, a Jesús, el Hijo del Altísimo. La celebración no se desarrolla por ser hijo de María, sino porque es el Hijo de Dios. La mujer escogida pudo haber sido otra, pero la alabanza que debemos expresar para el Hijo hubiera sido la misma, porque Él es el protagonista, Él es el Salvador, el Rey. Hoy en día, cuando el Señor sale a nuestro encuentro, no es para liderar el retiro de su pueblo escogido bajo una situación de esclavitud, con pretensiones de querer mostrarnos una nueva revelación fuera de Jesús. Menos pensar que vendrá otro para terminar algo que haya quedado pendiente. El encuentro con Dios mediante la Navidad hoy se nos revela para impulsarnos a continuar con lo que ese niño, al crecer, dejó encomendado a sus discípulos. Predicar el Evangelio por donde estén o por donde estemos. La respuesta a ser encontrada es el propósito del nacimiento de Jesús, que vino a eliminar lo que nos distanciaba de Dios. Pagó con su vida nuestro pecado. La Navidad se nos revela hoy para trabajar en la extensión de su reino, del reino de ese niño, que hoy ya es todo un hombre, un perfecto hombre y a la vez perfecto Dios, llamado Jesús. Porque la Navidad revelada nos habla de la sujeción a la voluntad divina. Cuando el Señor nos llama a su labor, no hay más alternativa que alabarle y obedecer. María también fue ejemplo de eso. Porque la Navidad revelada nos habla de la justicia de la voluntad divina. Cristo no se humanó para condenarnos, sino que vino para nuestra salvación. Ese es el objetivo de su nacimiento, el cual celebramos. Y porque la Navidad revelada nos habla de la continuidad de la voluntad divina. Jesús, al partir, dejó a sus discípulos con el trabajo de la extensión de su reino, labor que continúa hasta el día de hoy, razón por la cual nosotros también debemos alabarle y obedecer. La Navidad revelada no es solo una conmemoración de un nacimiento pasado, sino que también un recuerdo de una esperanza futura. Amén. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, porque sales a nuestro encuentro y nos motivas con esperanza a someternos a tu voluntad, la cual no podemos rechazar. Gracias porque la Navidad nos muestra que enviaste a Jesús a nacer en un humilde pesebre para iniciar la materialización de tu justicia, cuyo sentido es de salvación. Y te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles en la continuidad de tu voluntad. Convéncenos, Señor, en nuestras dudas y fortalécenos en nuestras debilidades. Entendemos que la respuesta a ser encontrada nos mueve hoy en día a continuar la predicación de la buena noticia de salvación, que tiene su inicio en un humilde pesebre. En nombre de Jesús. Amén.